El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Gracias, papito. Gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, querido. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Decile, abrí tu corazón. Así ya da. Decile, cordial, decile, abrí tu corazón. Ahí está, porque el Señor te va a hablar hoy. Gracias, Jesús. Queridos, ayer nuevamente estuvimos en Durazno. Esa preciosa gente le manda muchos saludos. Inclusive algunos seguramente están conectados allí en vivo. Les mandamos los saludos de acá. El Señor está haciendo grandes cosas allí, ¿saben? Pero también está haciendo grandes cosas acá. Y eso está lindo, está bueno. Estamos viviendo el inicio de una pospandemia, por así decir. Hay muchos que dicen, bueno, todavía no se fue ni se va, pero vamos a declarar que estamos saliendo estamos manteniendo el protocolo, estamos haciendo lo que Dios nos manda y lo que gubernamentalmente también es necesario hacer. Sin embargo, sabemos que el Señor, a pesar de que este es un año donde fue bastante complicado el asunto, el Señor siempre estuvo haciendo sus cosas, siempre estuvo ejecutando sus planes sobrenaturales para contigo, para conmigo y para todos nosotros. Dios tiene sus planes ya preparados para tu vida. Él tiene ya los planes que está llevando a cabo para tu vida y para nosotros como congregación. Y muchas veces nosotros no vemos cómo Dios se está desenvolviendo, qué es lo que Dios está haciendo. No lo podemos palpar, no lo podemos ver porque lo está engendrando en el mundo espiritual. Y no lo podemos ver en el mundo físico. Así que si tú decides entregarle tus proyectos, si tú decides, porque es una decisión. Es una decisión de entregarle tus proyectos, entregarle tus sueños y habitar bajo su abrigo, de acuerdo a lo que dice la palabra, a su amparo, bajo su refugio, su protección, y dejas que Él te cubra con su sombra, con su nube. Él te va a rodear como con un escudo poderosísimo, impenetrable a tu vida con su poder, y eso te va a llevar más allá de tus limitaciones. Pero tenés que decidir ponerte bajo el abrigo del Altísimo. Dice el Salmo 91:1, ¿cuántos lo conocen? Sí, lo conocen, sí, pero no me acuerdo. Bueno, yo te digo las primeras palabras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos, una cosa es ver las obras de Dios, pero otra cosa es conocer al Dios de las obras. Una cosa es ver lo que vos podés ver con el mundo, en el mundo físico, de las cosas que Dios hace, hizo y hará en el mundo físico, pero otra cosa es conocer su proceder, su actitud, su personalidad, su manera de actuar, sus caminos. Dice la palabra que Moisés conocía muy bien a Dios y a los caminos de Dios, pero el pueblo que le seguía solo conocía sus obras, lo que Dios hacía, pero Moisés lo conocía a Dios. Digan conmigo, esa es la diferencia. Qué bueno. Entonces, Él, nuestro Dios, anhela revelarse a ti. Anhela mostrarse para poder enseñarte los caminos de Él, para influenciar positivamente en cualquier circunstancia tuya. En cualquiera de ellas, Él quiere entrar ahí, quiere estar y influenciar en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida física, espiritual, emocional, laboral, económica, financiera, en todas. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente que, al igual que el pueblo, conoce solamente las obras de Dios y no al Dios de las obras. Yo sé que no es en esta casa, pero sí puede ser en otro lado. Tampoco, el otro día me dijeron, no voy a maldecir a los de la esquina. Pero la realidad es que muchas personas conocen lo que Dios hace, pero no conoce al Dios que hace esas cosas. Y Él se te quiere revelar, porque conocer a Dios es fundamental. Decirle a tu compañero, conocer a Dios es fundamental. Decirle, relacionarse con Él es vital. Vital significa que es vital. Es algo que tiene que ser así porque te da vida. Entonces, Él es un Dios de milagros. Él tiene todo el poder para hacerlos. Si no lo vemos a los milagros, no es porque Él no los quiera hacer, sino que nuestros ojos no están preparados para verlos.
Sin embargo, quiero decirte que el Señor usa muchas circunstancias, adversidades y algunas que otras cositas, situaciones a veces un poco duras, para preparar nuestros ojos para ver los milagros. Así que codiarlo y decirle: te están preparando para ver milagros. Te están preparando para ver milagros. Por eso que permite el Señor es unas situaciones y algunas adversidades. En lo espiritual, nuestros ojos verán lo que nuestra mente crea. Por eso la palabra dice que todo es posible para el que puede creer. Digan conmigo: todo es posible si puedo creer. Entonces, de acuerdo a lo que tú creas, es lo que vas a ver. Por eso que hay diferentes tipos de milagros. Hay milagros que algunos acceden al milagro de maná. Digan maná. El milagro de maná es aquel milagro, digamos, que solamente sirve para subsistir. Es el milagro que se ve en el desierto. Cuando andas pasando por hay algo que es emergente, que es urgente. Este tipo de milagro es de menor escala, por así decir, y solo son de emergencia. ¿Cuáles son ese tipo de milagros? Pude pagar esta deuda. Está bien, le damos gloria a Dios por las pequeñas cosas, pero son milagros de emergencia. Justo no tenía hierba y apareció mi vecino que me trajo un surtido. El milagro de ir a pedirle el azúcar al vecino, ¿no? Pero hay milagros, queridos, de tierra prometida. Digan, tierra prometida. Esos milagros de tierra prometida van más allá de lo necesario. Esos son los milagros del reino, son los milagros de conquista, son los milagros de la sobreabundancia, de la salud del reino, son los milagros de la paz. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a descubrir lo importante que es y saber discernir los milagros para poder alcanzarlos. ¿Se está entendiendo? Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Digan, necesitamos revelación. Necesitamos revelación. ¿Y revelación qué significa? Significa ver por primera vez algo que has estado buscando por mucho tiempo. Como que te cae la ficha. Es el momento cuando comprendes una situación y lo que esperabas se hace evidente. Se te abren los ojos. Ahora sí lo veo clarito, te cae la ficha. Es cuando Dios activa, por así decir, como que te revive algo que ha estado ahí todo el tiempo rodeándote y no te dabas cuenta. Y te ha sido revelado. No se puede revelar algo que vos ya conocías, sino algo que no conocías. Por eso dice el Señor que el Señor obra en muchos misterios. Pero cuando nos revelan los misterios, dejan de ser misterios, porque ya conocemos cuál es la voluntad del Señor. Entonces el reino de los cielos tiene distintos mecanismos para introducirse donde tú estés, para meterse donde tú te encuentres. Es personal y portátil, porque va donde tú vas. Donde vas tú va el reino, donde va el reino vas tú, porque eres lo mismo. Digan, yo soy el reino. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, al entrar en tu corazón, hace de que vos vivas el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se puede comunicar a través de ti. Eso es lo que Dios está buscando. Y es portátil. Donde tú vas está el reino. Él de alguna manera se busca el mecanismo para poder estar donde tú estés. Siempre va a estar contigo. Y cuando logras comprender el tipo de milagros, eso te va a situar en un momento de revelación del reino que va a cambiar tu vida. El poder de la influencia de Dios. Entonces, mira, mueve tu mano así en forma circular, así como un círculo, como un trompo. Ahí está. Y mientras haces así, decía, el Creador continúa trabajando. El Creador continúa trabajando. ¿Por qué te hago hacer eso? Porque en hebreo una de las palabras que se traduce como profecía tiene el significado de movimiento giratorio similar al de un trompo. Lo que quiero decir que este movimiento nos está hablando del poder de Dios que trabaja, que crea, que transforma sin parar hasta lograr su cometido, hasta que la palabra que ha soltado se cumpla. Y la palabra profética que sale de la boca de Dios, y a veces sale, por supuesto, de la boca de sus profetas, que llega a tu corazón, ella comienza a girar y a mover, a buscar la vuelta para que se cumpla. Pero se necesita algo, tengo que creer. Todo es posible. Una vez más digan conmigo, todo es posible si puedo creer. ¿Cuántos están creyendo en la palabra profética que les ha soltado el Señor?
La palabra está girando, la palabra está dando vuelta. Eso es lo que dice, un movimiento giratorio. Hasta que no se cumpla no vas a quedar tranquila. El Espíritu Santo va a influenciar y sigue influenciando la tierra y también trabaja incansablemente. Por eso que quiero leerte algunos pasajes bíblicos. Dios ha ungido, escucha bien, Dios ha ungido tu imaginación. Tu imaginación, el ser humano es el único que tiene imaginación, y Dios nos ha puesto ahí esa imaginación ungida para poder darnos la capacidad de visualizar qué va a ser de tu vida. Jesucristo lo dijo de esta manera: todo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Impresionante. Acordate del pequeño y débil David ante el gigantesco Goliat. El Espíritu de Dios bajó sobre él y le regaló la posibilidad, la visión de recordar cómo él había matado a los leones, cómo había matado a los osos. Lo recordó, digan, lo recordó. Pero a su vez le dio la posibilidad de visualizar la cabeza del gigante cortada. O sea que hubo un recuerdo, digan recuerdo, y hubo una revelación, digan revelación. Entonces lo mismo va a pasar contigo si tú permites que el Señor entre a tu espíritu y te impulse hacia adelante. Dios te va a hacer recordar que así como pudo ayer, lo puede hoy. Así como te ayudó ayer, también te ayuda hoy. Y más todavía, pero también te va a hacer visualizar, de acuerdo a la palabra, de que Él lo puede hacer mejor y el éxito que vas a tener con Él. Eso tenés que saberlo, está bien clarito. La palabra de Dios actúa así. La Biblia nos dice que Dios es el dueño del tiempo por así decirlo, porque está fuera de. Él creó el tiempo para nosotros. La tierra gira 24 horas, 360 días alrededor del sol, gira así. Son todos movimientos de Él. Dios siempre crea todo en movimiento. El universo está todo en movimiento. Él está por fuera de. Pero Él, a pesar de ser el dueño del tiempo, por así decir, Él muchas veces trama, o por así decirlo, no es que muchas veces lo hace así, sus planes en el infinito, sus planes en el universo, en la eternidad, y se mete al tiempo para ejecutarlo. Por eso que nada lo sorprende. Decirle a tu compañero: Dios ya estuvo en tu futuro. Eso es muy fuerte, esto es de película, pero la ficción no tiene nada que ver con la realidad espiritual. Es más fuerte la realidad espiritual, pero realmente Dios ya estuvo en tu futuro. Él es eterno. Nosotros vemos el tiempo como algo lineal, Dios lo ve cíclicamente. Él no tiene problema. Así que, queridos, el presente, el pasado, el futuro, todo le pertenecen a Dios, y Él siempre está buscando la manera de intervenir en los asuntos tuyos. El tema es que tú lo veas. Vamos a Génesis, el primer versículo al 3, dice así, Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cuántos creen en esta palabra? Hay que tener fe para creer en esta palabra, ¿no? Pero hay que tener más fe para creer que venimos de un bicho chiquitito así, que nada. Eso sí que hay que tener fe, ¿no? Ahora escuchá, ¿podés imaginarte a un Dios todopoderoso, un Dios de orden, como dice la Escritura, un Dios que todo lo hace con propósitos, creando algo desordenado y vacío? ¿Te podés imaginar eso? O como que Dios dice: uy, se desordenó todo esto, ¿qué pasó? Voy a ordenar las cosas. La traducción original del hebreo, que utiliza los términos tohu y bohu, que una vez conversamos así, da la implicancia de que la tierra se volvió desordenada y vacía. Ahora yo te pregunto, ¿conocen ustedes a alguien que siempre está tratando de traer confusión, desorden, vacuidad a la obra de Dios? ¿Conocen a alguien? Si no lo conocen, se los voy a presentar. Ezequiel 28, del 12 al 17. Vamos a leer rapidito porque es bastante, pero a ver si lo vemos acá a este señor, entre comillas y minúscula, que es ni más ni menos que el enemigo, Satanás. Lo traduce así como si fuera el rey de Tiro, y dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelino, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Muy bien, queridos, ya sabemos cómo viene la mano, ya lo he predicado algunas que otras veces, pero si no lo conoces, te digo cómo es el asunto. El tema es que el Señor había puesto a Lucifer en esta tierra para hermosearla, para trabajarla, para dejar como si fuera un mueble que faltaba el lustre, ¿verdad? Le pasaba la laca, es decir, una manera de decir. El enemigo, no sé en qué tiempo, le entró la maldad a causa de su hermosura, a causa de la multitud de sus contrataciones, es decir, de mucho trabajo que tenía, y se envaneció su corazón. Dice la Escritura que convenció a la tercera parte de los ángeles para hacer una rebelión contra Dios. Y dijo, subiré a los cielos. Si dijo subiré a los cielos, la Biblia está hablando de la perspectiva humana. Quiere decir entonces que él estaba en la tierra. Por lo tanto, quiso hacer una rebelión. Así le fue. Digan conmigo, así le fue. Dice, yo te echaré por tierra, te arrojaré por tierra. Y cuando lo envía con los ángeles de él, los que se rebelaron contra y vinieron a la tierra y armaron una hecatombe tremenda y la volvieron desordenada y vacía, de acuerdo a la palabra. Nadie sabe o no sabemos cuánto tiempo hay entre el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que literalmente el ahora llamado Satanás, que significa adversario, revolucionó toda la tierra trayendo desorden y dejando todo vacío. Si la orientación de las Escrituras nos induce a que se volvió desordenada y vacía, nos hace ver que algo había y que dejó de existir y que desapareció. Por eso que la ciencia corrobora lo que dice la Biblia, y la Biblia siempre va a corroborar lo que la ciencia descubre. Y ustedes dicen, ¿de qué estará hablando? Más adelante se lo explico. Algunos bichitos grandes, ¿vieron cómo es? Había cosas, querido. Entonces, de la misma manera que el enemigo fue echado a tierra trayendo desorden cósmico, también se propuso hacerlo con tu vida. Atacó al primer hombre, al primero que Dios le había dado toda la autoridad sobre la creación. Dijo, a Dios no le puedo sacar autoridad. Yo tengo poder, pero no autoridad. Se la tengo que sacar al que tiene autoridad en segunda mano, y fue al hombre. Así que como él quiso sacar a Dios de su lugar y de su trono, también se propone sacar a Dios del trono de tu corazón. Y él se va, ese es su cometido. Él se propuso hacer lo mismo, un mismo desorden en tu vida, poniéndote en situaciones para que te sientas desordenado, para que te sientas vacío y sin propósito. Pero la Escritura dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Entonces, el Espíritu de Cristo, es decir, su nube, su presencia, su Shekinah, su sombra, se mueve por medio de la palabra para ordenar vida donde hay muerte, orden donde hay desorden, propósito de vida donde no hay propósito, ordenar la luz donde hay tinieblas. Para eso está la nube de Dios que se mueve. Si bien entendemos que cronológicamente Juan 1:1 en adelante es el principio de todas las cosas, pues en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entendemos eso. Sin embargo, reconocemos que la obra de Dios, el Génesis, es el libro del principio, es la semilla, es el inicio de toda doctrina. Queridos, cuando Dios anhela hacer algo, su presencia empieza a moverse.
Empieza a moverse porque Él es un Dios dinámico, a moverse en lo que está planificando. Y muchos de nosotros hemos recibido esta promesa profética. Muchos de nosotros, Él va a dejar caer su sombra si tú crees en esa promesa profética, su sombra, su nube, su shekinah, y te moverá a alcanzarla. ¿Cuántos están creyendo eso? ¿Están acá o dónde están? Digan conmigo, acá estoy. Ahí está. Entonces, el mecanismo es tan sencillo que personas muy estudiadas lo pasan por alto. Pero la palabra es un tesoro. Digan, la palabra es un tesoro. Dice la Escritura en 2 Corintios 4:6, porque Dios, mira cómo hace la comparación entre las tinieblas que resplandeció la luz, siendo el creador del universo, lo compara con nosotros. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando del principio, del Génesis, es el que resplandeció en vuestros corazones. Es decir, le resplandeció en tu corazón. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que Codiablo decirle, no te engrupas. Ahí dijo Salteño, no te engrupas. No, tenés de qué gloriarte, querido. Pero yo, escuchame, llegué a tal cosa y soy un profesional, o soy esto y tengo lo otro. No. Hay personas que valen por lo que tienen. Quieren mostrar, ¿no? Bueno, esto es lo que tengo. Yo soy así porque mira lo que tengo, pero el día que no tienen, no valen. Para Dios lo que le interesa es lo que tú eres, lo que tú sos, no lo que tú tienes. Lo que tienes puede ser consecuencia de lo que eres. Y de acuerdo a cómo lo hayas logrado, te puedo decir que eres. Y ahí es donde se complica, ¿no? Otra vez digan conmigo, la palabra es un tesoro. Tenemos este tesoro en nosotros, en nuestras manos. Aquí la tenemos. La palabra griega tesaurus. ¿Sabe lo que significa la palabra griega tesaurus? Significa un libro de palabras. Esta palabra, la Escritura, la Biblia, nuestro tesoro, la palabra del Señor, nosotros la tenemos. Es una palabra que es capaz de traer vida donde hay muerte. Es una palabra que trae luz a partir de las tinieblas, que trae propósito donde no lo hay. Llena lo que está vacío. La palabra de Dios, en el principio era el verbo era con Dios. Dios soltó la palabra, el Espíritu se movió, las cosas fueron recreadas. Ahora te voy a decir por qué fueron recreadas. Porque cuando su sombra cubre la tierra y cuando el Señor habla, inicia el proceso de creación. Y en el caso de Génesis 1 a Génesis 1:2, eso es una recreación, de acuerdo al Salmo 134:20, que dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces estamos hablando de una renovación, una recreación. Dios te va a renovar a ti también. El problema, queridos, es que hay muchas personas pregonando quizás fórmulas cristianas que alejan la presencia del Señor en lugar de atraerla. A ver, si el Señor te cubre con su sombra, te cubre con su como un refugio, con ese escudo sobrenatural. Si el Señor te cubre, vas a sentir esa influencia, tienes que sentir esa influencia, y entonces vas a aprender sus principios y vas a crecer en todo sentido, en cada área de tu vida. Imposible que cuando Dios te cubre, porque tú te dejas cubrir con su sombra, imposible que no crezcas. Codiarlo y decirle, tenés que crecer. Entonces tu vida entera, tus finanzas, no, de altura no vas a crecer, Anita, no. Dicen que no, hizo así, no. Porque dice la Escritura, nadie por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura. Está hablando literalmente de más años de vida que lo que Dios destinó, pero es una realidad también. Entonces, tu vida entera, tus finanzas, tus relaciones interpersonales, las acciones todas serán tocadas por su poder hasta que alcances las metas que te propones y te desafíes por algo más grande. Pero tienes que hacer algo, querido. Tienes que aprender a caminar en la nube. Decile, aprende a caminar bajo su nube. Aprende a caminar bajo, así no te me dormís, dale, vamos arriba. Y los que están allí dicen, ¿qué? ¿Se están durmiendo todo ahí? No, tranquilo, ustedes que están en el otro lado, están todos bien despiertitos acá. ¿Saben qué? El Antiguo Testamento cuenta que cuando el tabernáculo estuvo listo, estuvo prontito, dice que una nube de gloria lo cubrió. Nosotros estamos preparando el tabernáculo de nuestra casa,
y el tabernáculo donde va a ser la casa del Señor. Una de las casas del Señor que lo preparamos con todo el corazón, con todo amor, con esfuerzo, con dedicación. ¿Sí? Se ríen porque realmente hay esfuerzo y dedicación. Y bueno, y realmente estamos haciendo esto. ¿Por qué? Porque creemos que vendrás un derramar, vendrá la nube de la presencia del Señor, vendrá la Shekinah que nos va a inundar. ¿Cuánto creen eso? Pero hay que preparar, digan conmigo, hay que preparar el tabernáculo. Si nosotros también, escuchen, como casa del Señor nos estamos preparando. Ahora quiero que se imaginen el tabernáculo o el templo de Salomón. Es solamente para hacer una comparación. ¿Qué piensan ustedes cuáles serían sus dimensiones? Te digo, un templo, cuando yo te digo, el templo de Salomón, ¿qué pensás en un templo gigantesco donde la presencia del Todopoderoso derramaba su Shekinah, su nube de gloria? ¿Qué pensás? Se usaron, mirá que se usaron lo mejor de lo mejor, la crème de la crème se usó para hacer ese templo. Lo recubrieron de madera de cedro, con puertas de oliva. Impresionante. Pero eso no es nada. Las paredes del lugar santísimo, los utensilios, todo, los querubines, todo forrado con oro finísimo, dice. Todos cubiertos de oro. Y uno se imagina, eso es tremendo, grandísimo. ¿Cómo? ¿Alguien de ustedes me podría decir sus dimensiones? Más o menos. Bien. Dice la Biblia que las dimensiones de ese templo era similar a estas dimensiones. Viste que vos te imaginás, porque a Dios no lo podemos meter dentro de. Dice la Escritura que no hay templo que lo pueda contener, pero sí lo puedes contener aquí. Es tan grande que puede ser tan pequeño que puede estar en tu corazón. Tenía estas dimensiones. Nosotros tenemos 2 metritos menos de altura. Tenía 9 metros de alto, pero tenía unos 27 de largo por 9. Digan, era como esto. Qué bien, ¿no? Tenía estas dimensiones. Es muy similar a estas. Y aunque no lo crean, sí, solo nos falta un poquito de altura. Dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas, que Dios nos utiliza para edificar el templo, el tabernáculo espiritual. Somos piedras vivas. Si lees conmigo en 1 de Pedro 2:5, acompañadme ahí. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Decirle a tu compañero, sos piedra viva. Yo quiero declarar sobre tu vida que tú, si habitas al abrigo del Altísimo, de acuerdo a la palabra, morarás bajo la sombra, la nube del Todopoderoso. Y cuando eso hagas, querido, la nube del Omnipotente va a llenar tu casa de gloria. Tu casa, tu corazón, tu persona, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, el ambiente donde te desenvuelves, la gloria de Dios comienza a multiplicarse porque la palabra de Dios gira y busca. Y donde tú vas, Él va. Y el reino de Dios se extiende y las personas son tocadas. Y tu palabra sale de la boca de Dios, sale por la tuya, inyecta la palabra en el corazón de las personas, reciben la palabra, se convierten, crece el reino. ¿Cuántos quieren eso? Pero necesitas aprender a caminar bajo su nube. En Primera de Reyes 8, 10 al 9, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Digan su presencia. La Shekinah de Dios, la nube de Dios. Recuerda, en el Nuevo Testamento nosotros somos ese tabernáculo donde Dios habita y que llenó ese tabernáculo de fuego en el día de Pentecostés. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos tienen fuego acá? 4, bien. Vamos a ver que todos puedan tener fuego de Dios. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios?
Eso es lo que el Señor también quiere, así como el día de Pentecostés. El reino te sigue donde tú vayas. Él se la rebusca para estar allí donde estás, no lo olvides. Cada vez que inicias algo, cada vez que inicies un proyecto, cada vez que tenga un plan, cada vez que el Señor te marque una estrategia para algo, pedirle al Señor que te cubra con su nube para que puedas lograr el éxito. No te largues solo, no te largues sola. Pedirle al Señor la guía, que te cubra con su nube, porque todo es obra de su influencia en tu vida. Otra vez te lo digo, todo es obra de su influencia en la vida. Tú puedes hacer muchas cosas solos, puedes hacerlo, pero Él te dio talentos para que lo aprovecharas. Pero ninguna meta se alcanza sin el poder de Dios. Al menos no se alcanza por la vía correcta. Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La sombra de Dios hace posible cualquier desafío. Digan conmigo, la sombra de Dios hace posible cualquier desafío. Entonces, confía en su palabra de prosperidad, confía en su palabra de sustento, confía en su palabra de salud, confía en la palabra que el Señor tiene para ti, porque ningún obstáculo es demasiado grande para ti si eres hijo de Dios que caminas bajo la sombra del Todopoderoso. Ningún obstáculo es demasiado grande, pero yo lo tengo que creer. El poder del Altísimo cubrió con su sombra a María y engendró vida. Dios te cubrirá para engendrar vida en aquello que estaba muerto. Dios te cubrirá, la sombra del Señor te va a cubrir. Si tú te dejas cubrir por que preguntas como María: yo no sé cómo va a ser, Señor. No sabes, pero crees. Sí, creo, hágase conforme al Señor dijo. Entonces el Señor te va a cubrir, su sombra te va a cubrir, y aquello que había muerto, aquellos sueños, aquellos propósitos, esas metas, el matrimonio que estaba temblando, va a cobrar vida. ¿Cuánto lo creen? Pero tienes que creer en el Señor. Entonces su palabra vivifica, queridos. Trae vida a tus dones, trae vida a tus talentos, a tu ministerio, a tu familia, a tu matrimonio, a tu cuerpo. Pero solo tú tienes que dejarte cubrir. El Señor le dice, no sé a quién le va a decir ahora, pero el Señor está diciendo: usa el don que te di. ¿Hay alguien que está escuchando la palabra del Señor hoy? Usa el don que te di. Decile ahora a tu compañero ahí: usa el don que te di. Usa el don que te di. Tú tienes que hacer algo. Dios te da dones, Dios te da talento, pero si tú lo entierras, ojo, ya sabes lo que pasa. Entonces, la mayoría de los cristianos piensan que la prosperidad llega solamente con pedirla. Míralo y decirle: no lo creas. No viene solamente con pedirla, querido. Hay que laburar. Codiarlo y decirle: tienes que laburar. Tenés que tener espíritu de locomotora, de ir adelante y llevar mucha gente, no espíritu de vagón. Al vagón tiene que andar cinchándolo para que labure, para que marche, para que vaya. Y eso que tiene un riel por donde ir. Pero si no hay una locomotora que lo empuje o que lo tire, no va a ningún lado. No le vayas a decir: anda a laburar, vago. No le diga, porque capaz que hay una persona que no le gusta el laburo y la quedamos, ¿viste cómo es? Pero escúchame, no viene la prosperidad porque solamente se la pidas. No. Él quiere estar contigo en todo lo que tú emprendas. Quiere estar contigo en el negocio, en ese emprendimiento, en ese nuevo desafío. Pero Él quiere darte su palabra para que tú la creas. Y Él quiere cumplir sus promesas. Si tú la crees, lo va a cumplir. Pero debes esforzarte y debes trabajar, además de cubrirte con la sombra que te ofrece. ¿Saben que solamente eso se puede lograr por medio de la fe? Pero la fe provoca al Espíritu de Dios. Digan: la fe provoca al Espíritu de Dios. Romanos 10:13, lean conmigo hasta el 17, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cómo se obtiene la fe entonces, querido? La fe se obtiene al escuchar la voz de Dios a través de su palabra para ponerla en práctica. La fe se origina y se alimenta de la palabra. ¿Por qué? Porque aprendemos a oír la voz de Dios a través de esa palabra. Por eso dice, y el oír por la palabra de Dios. Así que debemos estar expuestos a su palabra. Buscar su palabra, amar su palabra, alimentarnos de su palabra. Tenemos que estar expuestos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la llave que abre las puertas de la fe. Digan, la palabra que escuchamos hoy es la clave de la fe de mañana. Bien, me gustó que lo dijeras todo. La palabra que escuchamos hoy es la clave de la fe de mañana. Cuando venís a su casa, a ver, queridos, cuando venís a la casa del Señor, cuando decidís venir a la casa del Señor, cuando no encontrás excusas para no estar en la casa del Señor y venís, ¿cómo salís? Renovado. Otra palabra. Bendecido. Otra palabra. Fortalecido. ¿Qué más? Jocoso, jocosa. Un corso. ¿Qué? Con gozo. ¿Qué? ¿Cómo salís? ¿Qué más? ¿Cómo salís? Vamos arriba. Como un pato. Con plástico. Bueno, pero salí todo eso, ¿no? Todos esos términos ahí, empoderado, lleno de fe, te comes el mundo, alimentado, edificado, fortalecido, como dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué salís así? Porque la palabra y la fe van juntas, caminan de la mano. No puede existir una sin la otra, actúan en conjunto. Crea un círculo virtuoso que te ayuda a crecer. Ahora te pregunto, ¿sabés por qué a veces te debilitas en la fe? Preguntale, ¿sabés por qué a veces te debilitas en la fe? Yo te lo digo, porque no recibes palabra. Es bien sencillo, no te alimentas, no lees la Biblia, salteas los mensajes de alimento diario, lo pasás de largo, me aburrieron. Yo sé que esos no son ustedes, pero tengo muchas cosas que hacer. No escuchan sermones, se conectan de vez en cuando, no están en la presencia del Señor, no se congregan, no escuchan palabra, oída o leída. Por supuesto, la fe se te va a debilitar, querido. Esto no es magia, no, yo creo en el Señor. No, se te va a debilitar y vas a meter la pata. Está en la tapa del libro, la palabra oída o la voz de Dios oída en la palabra te aumenta la fe. Por eso que hay personas que se debilitan en la fe porque no escuchan la palabra. La palabra te aumenta la fe y la fe desafía al Espíritu de Dios a moverse. ¿Por qué? Porque la fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Entonces invócale y siente cómo su presencia te llena de fe. Este principio funciona como cuando echas aerosoles para cambiar la atmósfera. ¿Viste? Con olorcito lindo te cambia, como el baño de Carlito. ¿Te acuerdas la propaganda del baño de Carlito? Te cambia la atmósfera, ¿tá? La atmósfera cambia. Cuando escuchás la palabra, cuando escuchás la voz de Dios a través de la palabra, cuando la crees, la guardás y la practicás, es como un vapor que sube, es como una influencia positiva que te invade de esperanza, de positivismo y de sumisión. Un vapor que logra la armonía que Dios desea regalarte y que luego sube como un aroma, dice olor fragante a la presencia del Señor. Porque con fe le agradas. La fe larga un aroma que llega por así decirlo, a las narices del Señor con un olor grato. Ese olor fragante es una ofrenda. Él no entiende otro idioma que no es el de la fe. Señor, vos sabés que yo quiero ir, pero... Señor, vos sabés que yo quiero hacer esto, pero la carne es débil. Y todavía tomamos palabra para justificar nuestros pecados. Tú sabes que yo quiero en el espíritu, pero la carne es débil. Estoy cansado. O sea, él no entiende esas palabras. Si bien es una manera de decir, no le agrada. Él le agrada más bien, Señor, yo sé que estoy ahí, estoy medio dolorido, estoy medio mal, lo que sea, pero no, nada me va a quitar de que esté en tu presencia, que esté en tu casa y que te alabe y que salte. Estoy seguro que se alegra tanto de que ni dolor tenés después. Yo sé que hoy ha venido gente con algunas que otras dolorcitos aquí y allá, pero dijeron, voy a estar en la casa del Señor. No tenía ganas, estaba cansado, estaba con sueño, estaba con frío, cualquier excusa, pero estoy en la casa del Señor. Hago lo que el Señor me manda. Y no siempre hacemos así. No siempre lo hacemos.
Hoy, por ejemplo, se pidió unas listas y yo no vi que pasara alguien con unas listas y digo, no estamos haciendo las cosas que el Señor nos manda. Después lo vamos a tener que conversar y queremos la bendición del Señor. Escuchen, lo que acarrea la bendición del Señor es la obediencia. Una obediencia desinteresada, no necesariamente tiene que ser una obediencia impuesta, sino una obediencia por revelación. Si el Señor me dice que tengo que ser obediente y lo hago, entonces la nube de Él me va a cubrir porque yo me someto, me sujeto a su autoridad y a las autoridades que Él puso en esta tierra. Es bien sencillo. Quedaron callados, ¿no? Pero son pequeñas cositas que dan pautas de cómo está nuestro estado espiritual. Son como termómetros que nosotros medimos si tenemos o no fuego, calor espiritual. Si realmente el Pentecostés está dentro de nosotros. De ir, de hacer, de arremeter, de tener entusiasmo. ¿Saben que la palabra entusiasmo significa dentro de todo Dios en nosotros? Cuando nosotros estamos con el Señor, nada nos para. Digan conmigo, nada me va a parar. Digan, nada ni nadie me va a parar. Y cuando decimos nada ni nadie, es eso, es nada ni nadie. Porque Dios primero. Tengo esto contra ti, dijo Jesucristo. Abandonaste tu primer amor. Arrepiéntete. Es decir, cuando tenemos otras cosas que amamos primero, qué bien puede ser nuestro cuerpo, nuestra comodidad. Y hasta nuestro dolor lo podemos endiosar y lo ponemos antes que al Señor. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Arrepiéntete. Fíjate de dónde has caído. El Señor es amplio en perdonar, pero yo me tengo que arrepentir. No hay pecado perdonado si no hay arrepentimiento previo. Pero todo arrepentido siempre recibe perdón. ¿Cuántos se han arrepentido acá? Decirle a tu compañero, recibiste perdón. El perdón ya está. Invocarle al Señor, sentir su presencia, cambiar la atmósfera, eso es lo que el Señor quiere. Seguramente que algunos incrédulos y algunos no tan crédulos tampoco te van a querer convencer de lo contrario, pero tú tienes y estás llamado a influenciarlos a ellos y cambiar el ambiente espiritual para bien de ellos, porque tú tienes un llamado a derribar resistencias y a impregnar el ambiente de esperanza. Te voy a decir algo, el Rey de Reyes es tu socio y te respalda. Tenés fe en Él. Él te ha llamado a cambiar atmósferas. Él te ha llamado a cambiar climas espirituales por medio de su palabra. Te ha llamado a traer luz, a llenar vacíos, a predicar su palabra para que crean y sean salvos, de acuerdo a lo que leímos acá. Entonces, ¿cuántos asumen ese compromiso? Asumí ese compromiso de multiplicar la obra del Señor y trabajar en sus proyectos, porque de esa forma lo comprometes a involucrarse en tus proyectos. Al ver tu esfuerzo, Dios va a enviar su espíritu como una nube personal sobre tu vida, y eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por la palabra? No van a decir gracias por este palo, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, pero también es cortante, penetrante. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, que el Señor nos mima y nos dice palabras lindas y todo, también nos dice, hey, te quiero corregir, te quiero disciplinar, porque ningún padre deja sin disciplina a sus hijos, porque si no los disciplina entonces son bastardos, no hijos. Pero digan conmigo, yo soy hijo de Dios. Ponete en pie, por favor. Y vamos a agradecer a papá por esta palabra. Buscar la presencia del Señor ahora un poquito ahí con esta adoración. Ponemos una adoración allí para que busquemos la presencia del Rey. E inclusive poder pedirle perdón al Señor si no nos hemos sometido a su nube de gloria, o si al menos no le hemos pedido estar bajo su nube de gloria, su Shekinah, su amparo, su protección. El que habita del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando esa sombra te cubre, nada te puede tocar. Pero es una decisión personal, queridos. Es una decisión personal en primera instancia, luego es una decisión matrimonial, porque se tienen que poner de acuerdo en ponerse bajo la nube, luego se transforma en algo familiar y así se va extendiendo a lo laboral, pero siempre en los tiempos del Señor. No apresures las cosas, por lo pronto tú tienes una decisión personal, es algo tuyo, adora al Señor. Fue una presentación del Ministerio
Tiempo de la gloria de Dios.